El polvo del camino se pegaba a la ropa como una segunda piel, áspera y sofocante bajo el sol inmisericorde de finales de agosto. Andalucía quemaba, un horno blanco y dorado donde el aire vibraba sobre los campos agostados. Había sido una locura venir aquí, a este rincón perdido cerca de Carmona, buscando refugio en un lugar del que solo conocía el nombre susurrado por su padre en tiempos más felices. Carmen apretó la mandíbula, ajustándose la gorra raída que ocultaba su pelo oscuro y parte de su rostro. Ahora era Carmelo, un zagal más buscando jornal, un muchacho flaco y asustadizo con ojos demasiado grandes y observadores. El cortijo La Giralda se alzaba al final del camino, un laberinto de muros encalados que prometían tanto sombra como encierro. Al cruzar el umbral desconchado del portón principal, sintió una docena de miradas clavándose en su espalda. Jornaleros curtidos, hombres de pocas palabras y manos como cortezas de árbol, la evaluaban con silenciosa indiferencia. Buscó al capataz, el hombre que, según le habían dicho en el último pueblo, regía aquel lugar con mano de hierro. Lo encontró junto a los establos, un hombre alto, enjuto, de rostro anguloso y piel quemada por 1000 soles. No aparentaría más de 35 años, pero había una dureza en su mirada oscura, una quietud vigilante que lo hacía parecer mayor. Se llamaba Mateo. «Busco trabajo», dijo Carmen, esforzándose por mantener la voz grave, masculina. El disfraz era frágil, lo sabía. Un gesto equivocado, una inflexión de voz demasiado suave, y todo se vendría abajo. Mateo la recorrió con la mirada, lenta, evaluadora. No había desprecio en sus ojos, pero tampoco amabilidad. Solo una valoración práctica, como si midiera la fuerza de un animal de carga. «Carmelo, dices? Pocas carnes tienes para el trabajo de aquí. ¿Sabes manejar la yunta? ¿Aguantas el sol sin caerte redondo?» «Aguanto lo que haga falta. Y aprendo rápido», replicó Carmen. Necesitaba aquel trabajo. Necesitaba aquel techo. El capataz pareció sopesarlo. El silencio se alargó, roto solo por el zumbido de las moscas y el relincho lejano de un caballo. «Está bien. Manos siempre hacen falta, aunque sean flacas. Pero aquí se trabaja de sol a sol y la paga es la que es. Si no sirves, a la calle vas. Búscate un sitio en la gañanía. Mañana, antes del alba, te quiero en el olivar». Se dio media vuelta sin esperar respuesta, un hombre parco en palabras y en gestos, una figura solitaria contra el blanco deslumbrante de la pared. Carmen respiró hondo, sintiendo una mezcla de alivio y aprensión. Había superado el primer obstáculo. La gañanía, el dormitorio común de los jornaleros, era un espacio amplio y austero, con jergones extendidos por el suelo. El olor a sudor, a paja y a humanidad era intenso. Encontró un rincón apartado y dejó su exiguo atillo. Mientras observaba a los otros hombres, sintió la vulnerabilidad de su engaño como una herida abierta. Más tarde vio llegar un carruaje elegante. De él descendió un hombre de mediana edad, vestido con la pulcritud de un señorito, bigote cuidado y aire de suficiencia. Caminó hacia la casa principal con paso decidido. Poco después apareció en el umbral de la casa una mujer joven vestida de luto riguroso. Era doña Isabel, la dueña del cortijo. Era hermosa, pero había una fragilidad en su porte, una sombra de tristeza en sus ojos oscuros que ni el luto podía explicar del todo. El hombre del carruaje era don Ricardo, su primo, según oyó murmurar a los otros jornaleros. Venía a menudo, decían, a cuidar de su prima viuda. Carmen sintió un escalofrío inexplicable al ver la forma en que don Ricardo sonreía a su prima, una sonrisa que no alcanzaba sus ojos fríos y calculadores. Los primeros días fueron brutales, el sol, el esfuerzo físico al que no estaba acostumbrada, la rudeza del trabajo en el olivar. Cada músculo de su cuerpo protestaba. Intentaba imitar los movimientos de los otros jornaleros, aprender rápido, no mostrar debilidad. Mateo la observaba a menudo, en silencio, desde lejos. No la corregía con dureza, pero su mirada era una evaluación constante. Carmen sentía que él sospechaba, que veía a través de su disfraz, pero nunca dijo nada. Una tarde, mientras volvían del campo, un caballo se desbocó en el patio principal, justo cuando doña Isabel salía de la casa. El animal galopaba ciego de pánico, directo hacia ella. Carmen se quedó paralizada por el terror, pero antes de que pudiera reaccionar, Mateo surgió de la nada. Con una agilidad sorprendente, se interpuso entre el caballo y la mujer, agarrando las riendas con una fuerza brutal, desviando al animal en el último instante. Todo ocurrió en un suspiro. El caballo se calmó, resoplando, y Mateo soltó las riendas, su rostro impasible,
aunque Carmen pudo ver la tensión en sus nudillos blancos. Doña Isabel estaba pálida como la cera, apoyada contra el muro. «Gracias, Mateo», susurró ella con voz temblorosa. «No ha sido nada, señora», respondió él con su habitual laconismo, y se alejó hacia los establos. Carmen observó la escena, la intensidad contenida en la intervención de Mateo, la vulnerabilidad de doña Isabel. Aquello no parecía un simple accidente. Había sentido una tensión, una corriente subterránea de peligro. ¿O era solo su propia imaginación, su miedo proyectado en las sombras del cortijo? No, algo no encajaba en la Giralda. Y la mirada silenciosa y protectora de Mateo hacia la señora no había pasado desapercibida. Carmen, o Carmelo, como todos la conocían ahora, empezó a adaptarse al ritmo agotador del cortijo. Aprendió a distinguir el sonido de la campana que llamaba al trabajo del que anunciaba la escasa comida. Sus manos, antes suaves, empezaban a mostrar las primeras durezas, aunque intentaba ocultarlas. Observaba y escuchaba. La figura de don Ricardo era una presencia constante, siempre amable en la superficie, siempre con esa mirada calculadora que a Carmen le helaba la sangre. Doña Isabel parecía confiar en él, o quizás simplemente no tenía a nadie más. Vivía en un aislamiento dorado, rodeada de sirvientes pero fundamentalmente sola. Fue Lucía, una de las criadas más antiguas de la casa, de rostro arrugado y ojos vivaces, quien empezó a ofrecerle a Carmen pequeños retazos de información. Lucía había servido a la familia de doña Isabel durante décadas y sentía una lealtad profunda hacia la joven viuda. Al principio trataba a Carmelo con la misma distancia que a los otros jornaleros, pero algo en la mirada atenta del muchacho, quizás una chispa de inteligencia o una vulnerabilidad compartida, la hizo ablandarse. Una noche, mientras Carmen ayudaba a Lucía a remendar unos sacos a la luz de un candil en la cocina, la conversación derivó hacia el pasado. «Tiempos difíciles para la señora Isabel», suspiró Lucía, bajando la voz. «Desde que murió el señorito Antonio, su marido, y luego los padres de él tan seguidos. Demasiadas desgracias, ¿no cree, Carmelo?» Carmen asintió, animándola a continuar. «¿Fueron enfermedades?», preguntó con cautela. Lucía frunció el ceño. «Eso dijeron. Fiebres malignas», decían los médicos del pueblo. «Pero el señorito Antonio era fuerte como un roble. Y sus padres murieron con apenas 1 año de diferencia entre ellos. Ahora solo queda ella y la hacienda. Una hacienda muy grande». La criada lanzó una mirada significativa hacia la puerta, como si temiera ser escuchada. Don Ricardo es ahora el único pariente cercano. Él siempre la envidió a esta rama de la familia. Las palabras de Lucía confirmaron las sospechas de Carmen. Aquellas muertes no parecían naturales, y don Ricardo era el principal beneficiario. La ruina de su propio padre. ¿Estaría relacionada también con la ambición de aquel hombre? Necesitaba pruebas, algo tangible. Mientras tanto, la presencia silenciosa de Mateo seguía siendo un enigma. El capataz trabajaba incansablemente, exigiendo lo mismo a los demás. Era justo a su manera, pero distante. Sin embargo, Carmen notaba su vigilancia constante sobre doña Isabel. Siempre parecía estar cerca cuando ella salía a pasear por el jardín. Siempre sus ojos parecían seguirla discretamente. Y a veces Carmen sentía esa misma mirada sobre ella, sobre Carmelo. ¿Sospechaba de su disfraz? ¿O había algo más? Un día, durante la comida, uno de los jornaleros hizo un comentario despectivo sobre doña Isabel, algo sobre su soledad y su belleza. Antes de que Carmen pudiera reaccionar, la mano de Mateo cayó como un rayo sobre el hombro del hombre, apretando con fuerza. «Más respeto a la señora», dijo Mateo, su voz baja pero cargada de una amenaza helada. El jornalero palideció y murmuró una disculpa. Mateo soltó su agarre y siguió comiendo como si nada hubiera pasado. Carmen lo observó, fascinada y confundida. Aquel hombre era una caja cerrada, llena de contradicciones, rudo, silencioso, pero ferozmente protector de la dueña del cortijo. Poco después ocurrió otro incidente. Se preparó una comida especial para doña Isabel, un guiso que olía deliciosamente. Lucía se lo llevaba a la señora cuando Mateo la interceptó en el pasillo. «¿Qué lleva eso, Lucía?», preguntó, señalando la cazuela. «El guiso que le gusta a la señora», respondió ella, extrañada. Mateo acercó la nariz, olfateando. Su expresión se endureció imperceptiblemente. «Huele raro. Quizás alguna hierba en mal estado. Mejor no dárselo. Dale de lo nuestro». Sin más explicaciones, cogió la cazuela y la vació en el corral de los cerdos. Lucía se quedó boquiabierta, pero no se atrevió a contradecirle.
Carmen, que había presenciado la escena desde lejos, sintió otro escalofrío. Mateo lo había evitado, pero ¿cómo lo sabía? ¿Y por qué no decía nada? Su silencio era tan protector como exasperante. La relación entre Carmelo y Mateo seguía siendo tensa, definida por la jerarquía y el trabajo. Pero Carmen empezaba a sentir un respeto a regañadientes por aquel hombre. Veía su dedicación, su sentido de la responsabilidad, su protección silenciosa hacia Isabel. Y a veces, cuando sus miradas se cruzaban por accidente, creía percibir algo más en los ojos oscuros del capataz, algo fugaz y difícil de definir. ¿Reconocimiento? ¿Complicidad? ¿O era simple curiosidad? Una noche de luna llena, incapaz de dormir por el calor y la inquietud, Carmen salió a tomar el aire al patio. Se sorprendió al encontrar a Mateo allí, sentado en un banco de piedra mirando las estrellas. Parecía absorto, vulnerable por un instante. Carmen dudó si acercarse, pero algo la impulsó. «Noche calurosa, capataz», dijo en voz baja. Mateo se sobresaltó ligeramente, volviéndose hacia ella. La luz de la luna perfilaba sus rasgos duros. «Sí, el verano se resiste a irse». Hubo un silencio. Carmen se sentó en el otro extremo del banco. «¿Lleva mucho tiempo aquí en la Giralda?», preguntó Carmen, intentando sonar casual. Mateo tardó en responder. «Desde niño, mi padre era el capataz antes que yo. Su voz era grave, pausada. Esta tierra corre por mis venas, para bien o para mal. ¿Y la señora Isabel? La conoce desde siempre». Mateo asintió. «La vi crecer. Era una niña alegre, antes de todo». Otro silencio. Carmen sintió que estaba rozando algo importante, algo doloroso. «Las cosas no parecen fáciles para ella ahora», aventuró Carmen. Mateo la miró fijamente. La intensidad de su mirada la hizo sentirse expuesta, como si pudiera ver a través de su ropa de zagal, a través de su mentira. «Hay sombras en esta casa, Carmelo. Sombras largas y peligrosas. No es lugar para curiosos». Su voz era una advertencia clara. «Ocúpate de tu trabajo y mantén los ojos bajos. Es el mejor consejo que puedo darte». Se levantó y se perdió en la oscuridad de las dependencias. Carmen se quedó sola bajo la luna, con el corazón latiendo deprisa. Mateo sabía. Sabía que había peligro. Quizás sabía más de lo que aparentaba. Pero su lealtad, ¿hacia quién era exactamente? ¿Hacia la señora Isabel o hacia los secretos que guardaba la Giralda? La advertencia de Mateo resonó en la mente de Carmen durante días. Sabía que tenía razón, que husmear era peligroso, pero no podía evitarlo. La necesidad de descubrir la verdad sobre la ruina de su padre y la conexión con don Ricardo era demasiado fuerte. Además, una creciente preocupación por doña Isabel se había instalado en su corazón. La joven viuda parecía una mariposa atrapada en una telaraña tejida por su ambicioso primo. Decidió ser más cautelosa. Aprovechaba los momentos en que la casa principal estaba tranquila, generalmente durante la siesta o muy entrada la noche, para explorar. Su objetivo era el despacho de don Ricardo, la habitación que utilizaba cuando se quedaba en el cortijo. Sabía que era arriesgado, pero intuía que allí podría encontrar alguna prueba. Lucía, con su conocimiento de la casa y sus horarios, se convirtió en una aliada inesperada, facilitándole el acceso o distrayendo a otros sirvientes en momentos clave. Una noche particularmente oscura, con la ayuda de Lucía que vigilaba el pasillo, Carmen logró deslizarse en el despacho. La habitación olía a cuero viejo, a tabaco y a la presencia de Ricardo. A la temblorosa luz de una pequeña vela empezó a registrar los cajones del escritorio, papeles de la hacienda, cuentas, cartas comerciales. Nada parecía relevante al principio. El miedo le atenazaba la garganta, cada crujido de la madera la hacía sobresaltar. Finalmente, en un cajón bajo llave que logró forzar con una pequeña ganzúa improvisada, encontró una carpeta de cuero. Dentro, entre otros documentos, había una serie de pagarés y cartas antiguas. Una de ellas le heló la sangre. Era una carta de su propio padre, dirigida a don Ricardo, suplicando clemencia, hablando de una deuda injusta, de una trampa en los negocios. Otra carta, de Ricardo a un prestamista de Sevilla, mencionaba explícitamente el nombre de su padre y hablaba de liquidar sus activos una vez que estuviera fuera de juego. Allí estaba, la prueba de la traición, de la ruina orquestada. Las lágrimas nublaron sus ojos, una mezcla de dolor por su padre y rabia ardiente hacia Ricardo. Estaba a punto de guardar la carta cuando oyó pasos en el pasillo. Apagó la vela de un soplo, sumiéndose en la oscuridad, el corazón martilleándole en el pecho. La puerta se abrió lentamente. Carmen se encogió detrás del pesado escritorio conteniendo la respiración.
Era Mateo. Entró en el despacho con sigilo, como si buscara a algo o a alguien. Se detuvo en medio de la habitación, sus sentidos alerta. Carmen temió que la descubriera, que su respiración la delatara. Mateo permaneció inmóvil durante lo que pareció una eternidad. Luego, sin encender ninguna luz, se acercó a la ventana, miró hacia el exterior y salió del despacho tan silenciosamente como había entrado, cerrando la puerta tras de sí. Carmen esperó, temblando, hasta que estuvo segura de que se había ido. ¿Qué hacía Mateo allí? ¿La había visto? ¿O estaba él también buscando algo? La figura del capataz se volvía cada vez más compleja y peligrosa. Guardó la carta comprometedora en el interior de su camisa, sintiendo el papel áspero contra su piel. Tenía que sacar esa prueba del cortijo, llevarla a las autoridades. ¿Pero cómo? Estaba atrapada, vigilada. Al día siguiente, la tensión en el cortijo era palpable. Don Ricardo había llegado de improviso, su humor más agrio de lo habitual. Lanzaba órdenes secas, miraba a todos con suspicacia. Carmen intentaba evitarlo, manteniendo la cabeza gacha, pero sentía sus ojos clavados en ella de vez en cuando. ¿Sospechaba algo? ¿Le había contado Mateo lo de la noche anterior? Fue entonces cuando Ricardo pareció fijarse realmente en Carmelo. Lo llamó aparte. «¿Tú eres el nuevo, el zagalillo ese?», preguntó, su voz melosa ocultando una nota de acero. «¿Qué se te ha perdido por la casa principal anoche?». Carmen sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «Yo solo buscaba agua, señor», mintió, intentando controlar el temblor de su voz. Ricardo sonrió, una sonrisa gélida. «¿Agua? Claro, anda con cuidado, muchacho. En esta casa hay rincones oscuros y a veces la gente tropieza y se hace daño, mucho daño». La amenaza era velada, pero inequívoca. Se dio la vuelta y se dirigió hacia la casa, dejando a Carmen paralizada por el miedo. Ricardo sabía, o al menos sospechaba, y ahora ella era un objetivo. La advertencia de Mateo cobraba un sentido terrible. Corrió a buscar a Lucía. «Tengo que salir de aquí, Lucía. Esta noche tengo algo que prueba lo que es don Ricardo». Lucía la escuchó, su rostro lleno de preocupación. «Es peligroso, niña. Don Ricardo tiene ojos y oídos en todas partes, y ha traído consigo al chato». «¿El chato?», preguntó Carmen, un mal presentimiento recorriéndola. «Un matón del pueblo. Un hombre sin escrúpulos. Ricardo lo usa para sus trabajos sucios. Lo he visto rondando por aquí hoy. Ten cuidado, Carmen. Ten mucho cuidado». El miedo se convirtió en pánico. Tenía que huir, pero también sentía la responsabilidad de advertir a doña Isabel, de protegerla. ¿Y Mateo? ¿De qué lado estaba realmente? El capataz parecía un lobo solitario, siguiendo sus propias reglas, sus propios motivos ocultos. Esa tarde, mientras trabajaba en el campo, sintió la mirada pesada del chato sobre ella. Era un hombre corpulento, de rostro brutal y ojos pequeños y crueles. No intentaba disimular su vigilancia. Carmen sabía que el tiempo se le agotaba. Ricardo no la dejaría salir del cortijo con lo que sabía. Decidió arriesgarse. Esperaría a que cayera la noche e intentaría llegar a Carmona. Quizás allí, lejos de la influencia de Ricardo, podría encontrar ayuda. Pero antes tenía que intentar hablar con Mateo. Tenía que saber si podía confiar en él, aunque fuera mínimamente. Lo buscó al atardecer, cuando los jornaleros regresaban. Lo encontró cerca de las cuadras, revisando los aperos. Se acercó con cautela. «Capataz», dijo en voz baja. Mateo levantó la vista, su expresión indescifrable. «¿Qué quieres, Carmelo?» «Necesito hablar con usted. Es importante». Carmen miró a su alrededor, asegurándose de que nadie los escuchaba. «Sé que hay peligro. Sé lo de don Ricardo. Yo encontré algo. Pruebas». Mateo no mostró sorpresa, solo la miró fijamente. «¿Y qué piensas hacer, muchacho listo? ¿Correr a la Guardia Civil? ¿Crees que te escucharán? Aquí manda el dinero y el apellido. Tengo que intentarlo, por mi padre y por la señora Isabel. Él no se detendrá hasta conseguir la hacienda». Mateo suspiró, un sonido áspero, cansado. «Eres más valiente que sensato. Ricardo sabe que husmeas. Ha traído al chato. Esta noche intentarán algo, contra la señora o contra ti». El corazón de Carmen dio un vuelco. «¿Cómo lo sabe?» «Yo también tengo ojos y oídos», respondió Mateo, con gravedad. «He pasado mi vida protegiendo esta casa a mi manera. A veces la única forma de proteger algo es desde las sombras». Se acercó un paso más, su voz un susurro ronco. «Vete, ahora, mientras puedas. Yo me ocuparé de que la señora esté segura esta noche». ¿Ocuparse? ¿Cómo?, preguntó Carmen, confundida y asustada. Mateo no respondió. Solo la miró con una intensidad que la atravesó.
Había determinación en sus ojos, pero también una profunda tristeza, una resignación que la inquietó profundamente, Carmelo. «¡Y no mires atrás!». Se dio la vuelta y se alejó, dejándola sola con sus miedos y una decisión imposible. Huir y salvarse, dejando a Isabel a merced de Ricardo y a Mateo, enfrentándose solo a lo que fuera a suceder, o quedarse y luchar, arriesgando su propia vida. La imagen de su padre, la fragilidad de Isabel, la extraña nobleza de Mateo, todo se agolpaba en su mente. No podía huir, no así. La noche cayó sobre la Giralda como un sudario. El aire era espeso, cargado de una tensión casi eléctrica. Carmen no había huido. Había buscado a Lucía y le había contado la advertencia de Mateo y su decisión de quedarse. La vieja criada, aunque asustada, asintió con sombría determinación. «Estaré vigilante, niña. Avisaré si veo algo». Carmen se ocultó en las sombras del jardín trasero, cerca de las habitaciones de doña Isabel, su corazón latiendo desbocado contra las costillas. Llevaba la carta de Ricardo escondida y un pequeño cuchillo que había encontrado en la cocina, un arma irrisoria contra la amenaza que se cernía. Esperó cada minuto una tortura, aguzando el oído a cada sonido nocturno, el canto de los grillos, el susurro del viento entre los olivos, el lejano ladrido de un perro. De repente oyó un ruido sutil cerca de la ventana de doña Isabel. Una sombra se movió, sigilosa. Era el chato. Carmen contuvo la respiración. El matón tanteó la ventana, tratando de forzarla. Estaba a punto de gritar, de intervenir, cuando otra figura surgió de la oscuridad más profunda. Mateo. Se movía con la agilidad silenciosa de un depredador. Se abalanzó sobre el chato antes de que éste pudiera reaccionar. No hubo palabras, solo el sonido sordo de los cuerpos chocando, gruñidos ahogados, la respiración agitada de la lucha. Carmen observaba, oculta tras un seto de arrayán, paralizada por el miedo y la fascinación. La pelea fue brutal y rápida. Mateo era fuerte, endurecido por años de trabajo físico, pero el chato era corpulento y despiadado. Rodaron por el suelo, intercambiando golpes. El chato sacó una navaja, el acero brillando fugazmente a la luz de la luna. Carmen ahogó un grito. Mateo esquivó la primera embestida, pero la segunda le alcanzó en el brazo, un corte profundo del que brotó la sangre oscura. A pesar de la herida, Mateo redobló su furia. Consiguió desarmar al chato y lo golpeó con una fuerza desesperada. El matón cayó al suelo, aturdido. Mateo se irguió sobre él, jadeando, la sangre manchando su camisa. Por un momento Carmen creyó que iba a acabar con él allí mismo, pero entonces Mateo hizo algo inesperado. Se inclinó sobre el chato, que empezaba a moverse, y pareció susurrarle algo al oído. Luego cogió la navaja del suelo. Miró a su alrededor, asegurándose de que no había testigos visibles. No la vio a ella, oculta en la sombra densa. Con una rapidez calculada se hizo otro corte, esta vez en el costado, más aparatoso que profundo. Luego colocó la navaja de nuevo en la mano inerte del chato. Finalmente gritó, un grito de dolor y rabia que rasgó el silencio de la noche. «¡Socorro, asesino! Quería matar a la señora». Las luces empezaron a encenderse en la casa. Se oyeron voces, pasos apresurados. Lucía fue la primera en llegar, seguida por otros sirvientes y, finalmente, por un somnoliento don Ricardo, que fingía alarma. La escena que encontraron fue impactante. El chato yacía en el suelo, inconsciente o muerto, con la navaja en la mano. Mateo estaba apoyado contra la pared, sangrando por el brazo y el costado, jadeando. «Intentó entrar a por la señora», dijo Mateo, con voz entrecortada. «Me enfrenté a él. Me atacó». Señaló la navaja en la mano del chato. «Es uno de los hombres de Ricardo. Él lo envió». Don Ricardo palideció visiblemente ante la acusación directa, aunque se recuperó rápidamente. «What are you saying, Foreman? Have you gone mad? This man attacked you. You're lying!» Mateo shouted with surprising strength. «Search his clothes. You'll find Ricardo's pay. He offered me money to get the lady out of the way, and I refused». Carmen watched, astonished. She understood Mateo's terrible strategy. He couldn't simply kill El Chato because Ricardo would deny everything, and he, a simple foreman, would be accused without evidence. He had manipulated the scene, directly accusing Ricardo, sowing doubt, forcing an investigation. But in doing so, by admitting the fight, by having wounds, he was incriminating himself as well. He was sacrificing himself to expose Ricardo and protect Isabel. The civil guard arrived, alerted by someone from the estate. Two officers with tricorns examined the scene with severity. Escucharon la versión de Mateo, la airada negativa de Ricardo,
el testimonio tembloroso de Lucía sobre las sospechas que rodeaban al primo. Revisaron las ropas del chato, que aún respiraba débilmente, y para sorpresa de todos excepto quizás de Mateo y Carmen, encontraron una bolsa con monedas y una nota burda, apenas legible, que decía algo como «el trabajo», según lo acordado R. La evidencia era circunstancial, confusa. Mateo había sido herido, pero también había acusado a Ricardo y mencionado una oferta de soborno. El chato era un conocido matón. La nota era sospechosa. Los guardias civiles, perplejos pero obligados a actuar ante la acusación y la evidencia encontrada, tomaron una decisión salomónica por el momento. «Don Ricardo tendrá que acompañarnos al cuartel para aclarar esto», dijo el cabo con tono oficial. Luego se volvió hacia Mateo. «Y usted también, capataz. Hay demasiadas cosas que no cuadran aquí». Mateo no protestó. Se dejó llevar en silencio, la cabeza alta. Antes de salir del patio, su mirada se cruzó fugazmente con la de Carmen, oculta en las sombras. En sus ojos no había miedo, solo una profunda, insondable tristeza y quizás una petición silenciosa. Proteger a Isabel. Terminar lo que él había empezado. Carmen sintió un nudo en la garganta. Mateo se había sacrificado, había tejido una red compleja, peligrosa, y ahora estaba atrapado en ella. Pero había abierto una puerta. Había señalado al verdadero culpable de una forma que las autoridades no podían ignorar fácilmente. Ahora dependía de ella. La conmoción se apoderó del cortijo La Giralda tras la partida de la Guardia Civil, llevándose a don Ricardo y a Mateo. Los sirvientes cuchicheaban en los rincones, asustados y confundidos. Doña Isabel, pálida pero compuesta, se había encerrado en sus habitaciones, atendida por Lucía. La frágil paz de la hacienda se había hecho añicos. Carmen sabía que no podía perder tiempo. La detención de Ricardo era solo temporal, si no aparecían pruebas más sólidas. La nota encontrada en el chato era incriminatoria, pero Ricardo tenía influencias y dinero para defenderse. La carta de su padre, la que ella había encontrado en el despacho, era crucial. Vinculaba a Ricardo con actividades ilícitas pasadas, demostraba su carácter despiadado y podía dar peso a la acusación de Mateo sobre el intento de soborno. Con una determinación nacida de la desesperación y del sacrificio de Mateo, Carmen tomó una decisión. Tenía que ir a Carmona, al cuartel de la Guardia Civil. Tenía que entregar la carta y contar lo que sabía. Pero ya no podía hacerlo como Carmelo, el zagal asustadizo. Necesitaba presentarse como quien era, Carmen, la hija del hombre arruinado por Ricardo, una testigo con motivos personales y pruebas concretas. El disfraz había cumplido su propósito. Ahora era un estorbo. Buscó a Lucía. La encontró en la cocina, sus ojos enrojecidos por el llanto contenido. «Lucía, tengo que irme. A Carmona. Tengo que entregar esto», dijo Carmen, mostrándole discretamente la carta doblada. «Y tengo que hacerlo como Carmen». Lucía la miró, comprendiendo al instante. Asintió lentamente. «Es lo correcto, niña, pero es peligroso. Si Ricardo se entera, no lo hará si me doy prisa. ¿Puedes ayudarme? Necesito ropa, algo de mujer, y distraer a quien pregunte por Carmelo». Lucía actuó con rapidez y eficacia. Le consiguió una falda sencilla y una blusa de una de las sirvientas más jóvenes, ropa humilde pero limpia. Mientras Carmen se cambiaba torpemente en un pequeño almacén, sintiendo extraña la tela contra su piel después de tanto tiempo vistiendo ropas ásperas de hombre, Lucía le dio algo de pan y queso envuelto en un paño y unas pocas monedas. «Ve con Dios, Carmen, y ten cuidado. Reza por Mateo. Es un buen hombre, a su manera. Siempre ha querido proteger a la señora Isabel desde las sombras». Carmen abrazó a la anciana criada con gratitud. «Lo sé, Lucía. Por eso hago esto». Salir del cortijo sin ser vista fue más fácil de lo que esperaba. La confusión reinante jugaba a su favor. Caminó a paso rápido por los caminos polvorientos, sintiendo el sol del amanecer en la cara. El miedo seguía presente, pero ahora estaba acompañado de una resolución firme. Lo hacía por su padre, por Isabel y por Mateo. El hombre silencioso cuyo sacrificio le había dado esta oportunidad. Llegar a Carmona le llevó varias horas de caminata agotadora. La ciudad, con sus iglesias antiguas y sus calles bulliciosas, parecía otro mundo comparado con el aislamiento del cortijo. Preguntó por el cuartel de la Guardia Civil y se dirigió allí con el corazón en un puño. El cabo que la recibió la miró con sorpresa y algo de suspicacia. Una muchacha joven, sola, con aspecto humilde pero con una mirada decidida.
Quiero hablar con usted sobre el incidente en el cortijo La Giralda anoche, sobre don Ricardo Montero y el capataz Mateo, dijo Carmen, su voz clara y firme. El cabo arqueó una ceja. ¿Y quién es usted, señorita? Soy Carmen Valcárcel, hija de Antonio Valcárcel, comerciante de Sevilla, y tengo pruebas que demuestran la clase de hombre que es don Ricardo. Le contó su historia. La ruina de su padre, sus sospechas, cómo llegó al cortijo disfrazada de Carmelo, lo que había observado, el descubrimiento de la carta, el ataque del Chato y la calculada manipulación de la escena por parte de Mateo para incriminar a Ricardo sacrificándose él mismo. Finalmente le entregó la carta de su padre. El cabo escuchó en silencio, su expresión cambiando de la incredulidad al interés y finalmente a la seriedad. Examinó la carta con atención. La historia de Carmen, aunque extraordinaria, encajaba con las piezas confusas del caso. La carta proporcionaba un contexto, un historial de comportamiento depredador por parte de Ricardo. Esto cambia las cosas, señorita Valcárcel, dijo el cabo con gravedad. Su testimonio es valiente, y esta carta podría ser la clave. La investigación sobre don Ricardo se intensificó. La carta de Antonio Valcárcel, junto con el testimonio de Carmen y las inconsistencias en la declaración de Ricardo, empezaron a resquebrajar su fachada de respetabilidad. Se buscaron más pruebas, se interrogó a antiguos socios comerciales, a prestamistas. Poco a poco, la red de engaños y crímenes de Ricardo empezó a salir a la luz. No solo la ruina del padre de Carmen, sino también sospechas fundadas sobre las oportunas muertes de los familiares de doña Isabel. El testimonio de Lucía sobre las ambiciones de Ricardo y los incidentes sospechosos en el cortijo también cobró peso. Finalmente, acorralado por las pruebas y los testimonios, don Ricardo Montero fue acusado formalmente de múltiples cargos, incluyendo instigación al asesinato, fraude y posiblemente su implicación en las muertes anteriores. Su caída fue tan rápida como completa. El poder y el dinero no pudieron protegerlo de la verdad que el sacrificio de Mateo y la valentía de Carmen habían sacado a la luz. Pero ¿y Mateo? Su destino era más sombrío. Había manipulado pruebas, se había autolesionado para incriminar a otro, había participado en una pelea violenta que resultó en la muerte del Chato, que falleció poco después de llegar al cuartel. Aunque sus motivos eran nobles, proteger a Isabel y exponer a Ricardo, sus acciones eran ilegales. La justicia, con su venda en los ojos, no siempre distingue las intenciones. Carmen preguntó por él. El cabo suspiró. El capataz confesó su parte. Dijo que lo hizo para proteger a la señora y porque sabía que Ricardo era culpable. Pero la ley es la ley. Será juzgado por la muerte del Chato y por obstrucción. Le espera una larga condena, me temo. El corazón de Carmen se encogió. La justicia se había conseguido, pero a un precio terrible. Mateo, el guardián silencioso, pagaría por su acto de amor y sacrificio con años de su vida entre rejas. Tiempo después, con don Ricardo enfrentando a la justicia y la paz restaurada en la Giralda bajo la dirección de una doña Isabel más fuerte y consciente, Carmen visitó la prisión de Carmona. Consiguió un permiso especial para ver a Mateo. Lo encontró en una sala pequeña y gris. Estaba más delgado, su rostro marcado por el encierro, pero sus ojos oscuros conservaban una dignidad intacta. «Carmen», dijo él con una leve sorpresa en la voz al verla vestida de mujer. «Mateo», respondió ella sintiendo un nudo en la garganta. «He venido a darte las gracias por todo». Mateo esbozó una media sonrisa, triste y cansada. «Hice lo que tenía que hacer. La señora Isabel está bien, eso es lo que importa. Ricardo está acabado. Tus acciones, mi testimonio, todo salió a la luz. Me alegro», dijo él simplemente. Hubo un silencio largo, cargado de emociones no dichas. «¿Por qué, Mateo? ¿Por qué te sacrificaste así?» Mateo bajó la mirada. «Hay amores que no pueden decir su nombre, Carmen. Amores que solo saben proteger desde lejos, desde las sombras. Yo solo quería que ella viviera en paz, libre de miedo. Su voz era apenas un susurro. Y tú eras valiente. Merecías justicia por tu padre». Las lágrimas asomaron a los ojos de Carmen. Comprendió la profundidad de aquel amor silencioso, abnegado, que había cruzado las barreras de clase y desafiado al destino. Un amor que había elegido el sacrificio como única forma de expresión. «Saldrás de aquí, Mateo», dijo Carmen, aunque sabía que era una promesa vacía. Él la miró y por primera vez vio una chispa de algo parecido a la esperanza en sus ojos. «Quizás. El tiempo dirá, ahora vete, Carmen. Vive tu vida. Sé feliz. Te lo has ganado».
Carmen se despidió con el corazón roto, pero también con una extraña sensación de paz. La justicia había prevalecido, aunque teñida de tristeza. Salió de la prisión y miró el cielo azul de Andalucía. El sol seguía quemando, pero ahora parecía menos opresivo. Tenía un futuro por delante, incierto pero libre. Decidió quedarse un tiempo en la Giralda, ayudando a doña Isabel a reconstruir no solo la hacienda, sino también su vida. Era lo mínimo que podía hacer para honrar la memoria y el sacrificio del hombre que les había devuelto la luz, pagando con su propia libertad. La sombra de Mateo permanecería siempre en los muros encalados del cortijo, un recordatorio melancólico del amor más puro y silencioso, aquel que florece y se sacrifica en las sombras. Los meses se convirtieron en estaciones en la Giralda. Bajo la gestión de doña Isabel, ahora más segura de sí misma, y con la ayuda discreta pero eficaz de Carmen, el cortijo recuperó lentamente su pulso vital. La sombra de don Ricardo se disipaba, aunque el proceso judicial seguía su curso lento e inexorable. Carmen había testificado formalmente, contando toda la verdad, incluyendo su disfraz y las pruebas encontradas. Su valentía fue reconocida, y aunque algunos en la comarca murmuraron sobre el engaño, la mayoría la respetaba por haber ayudado a desenmascarar a un hombre como Ricardo. Trabajaba codo a codo con los jornaleros, aunque ya no como Carmelo. Se había ganado su respeto, no solo por su inteligencia y determinación, sino también por su voluntad de aprender y compartir las duras tareas del campo. Lucía seguía siendo su confidente y apoyo, una presencia maternal en aquel entorno aún predominantemente masculino. La relación entre Carmen y doña Isabel también se había fortalecido, convirtiéndose en una amistad basada en el respeto mutuo y las experiencias compartidas. Hablaban a menudo del futuro de la hacienda, de nuevas cosechas, de pequeñas mejoras, pero la figura de Mateo seguía presente en sus pensamientos, en sus conversaciones silenciosas. Carmen recibía noticias esporádicas sobre él a través del cabo de la Guardia Civil de Carmona. El juicio se había celebrado. Fue condenado por homicidio en riña tumultuaria y obstrucción a la justicia. La pena fue severa, aunque quizás atenuada por las circunstancias y el testimonio sobre sus motivaciones. Años de prisión. Carmen y doña Isabel hablaron una tarde sobre él sentadas bajo la parra del patio, mientras el sol se ponía tiñendo de naranja los muros blancos. «Pienso mucho en Mateo», confesó Isabel, su voz suave, «en todo lo que hizo, sin decir nunca una palabra. Es una carga pesada saber que su libertad fue el precio de la mía». «Lo sé», asintió Carmen. «Yo también le debo mucho. La justicia para mi padre y quizás mi propia vida». Miró a Isabel. «Él la quería, señora, de una manera profunda y silenciosa». Isabel bajó la vista, sus mejillas levemente sonrojadas. Lo intuía, quizás. Había una intensidad en su mirada a veces, una protección que iba más allá del deber de un capataz. Pero nunca imaginé la profundidad de su sentimiento ni el sacrificio que sería capaz de hacer. Suspiró. «Es una tragedia. Un amor nacido en el silencio y consumado en el sacrificio. Decidieron hacer algo por él. No podían cambiar la sentencia, pero podían intentar hacer su carga más llevadera. A través de un abogado se aseguraron de que tuviera ciertas comodidades en prisión, libros, mejor comida. Enviaban dinero regularmente para sus gastos. Era una forma pequeña, insuficiente quizás, de reconocer su deuda. Pasaron 3 años. La Giralda prosperaba. Carmen se había convertido en una pieza esencial en la gestión de la hacienda, la mano derecha de Isabel. Había encontrado un hogar, un propósito. Había sanado las heridas del pasado, aunque la cicatriz de la pérdida de su padre y la memoria de Mateo siempre estarían allí. Un día recibió una carta del abogado. Mateo iba a ser puesto en libertad antes de tiempo, por buen comportamiento y por la revisión de parte de su caso a la luz de la condena final de Ricardo, que había sido ejemplar.